La existencia, qué palabra tan sublime y engañosa. A los ojos de los inocentes, todo parece hermoso, un tapiz de luces y sombras pintado por manos divinas. Pero qué lástima, porque ninguno de esos ingenuos sabe la verdad. La existencia, tal como la conocen, no es un jardín de flores eternas. Es un espejismo, una mentira disfrazada de belleza, una ilusión que puede ser tan radiante como un amanecer o tan sombría como el abismo más profundo, todo depende del cristal con que se mire. Para los mortales, limitados por su carne y su ceguera, todo es simple, limitado, lineal. No comprenden la inmensidad, no entienden las leyes que verdaderamente rigen su patética realidad. Ignoran que sus vidas están sostenidas por hilos invisibles, y que esos hilos pueden romperse en cualquier instante. Existen omniversos, composiciones infinitas de multiversos que nacen y mueren a través de la voluntad de una conciencia superior. Un autor. Un escritor. La pluma de ese ser ha creado incontables dimensiones, mundos imposibles y realidades que desafían cualquier lógica, y aún así continúa, creando sin fatiga, sin propósito aparente. Y lo digo con desdén, porque así ha sido siempre, y así será. Omniversos sobre omniversos, realidades microscópicas contenidas en otras más vastas, universos anidados como muñecas dentro de muñecas, un ciclo infinito de creación y destrucción que no cesa. Pero, algo ha cambiado. Y aunque no sé con certeza si esto es obra del escritor o de algo más, han surgido anomalías. Fracturas en la lógica. Grietas en la estructura eterna. Y todo parece haber nacido en un punto específico. Un lugar que jamás debió existir, el Omniverso B, 33, 69, 90, Ap 6, en la Tierra 170, B, una de las más cercanas a la principal. Una ciudad en ruinas, un susurro en medio del caos, y la semilla de una amenaza que podría devorar incluso al infinito. Ahora, permíteme contarte qué ocurrió, porque el universo entero está a punto de tambalear. En una pequeña ciudad, situada al pie de las montañas, la paz era un espejismo que hacía olvidar las sombras ocultas en el mundo. Sin embargo, en la quietud de la noche, un temblor subterráneo sacudió el suelo, desgarrando la serenidad. Nadie imaginaba que aquel sonido distante, como un lamento de la propia tierra, sería el augurio de su perdición. Los noticieros informaban confusos sobre explosiones inexplicables, campos de cultivo arrasados y aldeas enteras reducidas a escombros. Las autoridades estaban desconcertadas, sin pistas ni explicaciones, mientras el pánico comenzaba a germinar en cada rincón. Y entonces, aparecieron los primeros relatos de aquellos que sobrevivieron para contar la historia, aunque sus palabras no fueran comprendidas del todo. Era un demonio, un ser que solo existe en las pesadillas. Su piel verde, su mirada llena de odio puro, y su risa, esa risa murmuraba una anciana en un hospital, sus manos temblando mientras describía al ser que vio destruir su hogar en un instante. Piccolo Daima había emergido, y no había héroe ni leyenda que lo detuviera. Con cada paso, sus pies dejaban marcas profundas en el suelo, y su mirada, fría y calculadora, exploraba el mundo que pronto sería suyo. Sus palabras, cuando habló por primera vez ante la humanidad, resonaron como una sentencia de muerte. Este mundo será mío, y nadie, ni dioses ni hombres, podrán salvarlo. Las autoridades intentaron intervenir, enviando soldados y armas al lugar donde se reportó su presencia por última vez. Pero las transmisiones de radio solo captaron gritos, súplicas ahogadas, y luego el silencio. Las cámaras que grababan los acontecimientos desde lejos mostraron la imagen distorsionada de un ser inhumano, rodeado de cuerpos inertes y campos incendiados. Unos segundos antes de que la señal se cortara, el demonio levantó la vista y pareció fijarse directamente en la lente, como si estuviera al tanto de la audiencia que lo observaba, antes de pronunciar su amenaza final. Yo soy el principio del fin. La era de los humanos ha terminado. En todo el país, las ciudades comenzaron a implosionar bajo el peso del miedo y el caos. Familias huían sin rumbo, mientras el eco de la risa de Piccolo Daima se extendía como una sombra en cada rincón del mundo. En la televisión, los reportes se tornaron cada vez más oscuros.
El mundo estaba ante una fuerza desconocida, una entidad que no podía ser detenida, y que parecía deleitarse en la aniquilación lenta de cada esperanza humana. A medida que los días pasaban, y más ciudades eran consumidas por el caos, la gente comenzó a susurrar en los refugios. ¿Dónde están los héroes? ¿Por qué nadie nos protege? Pero las respuestas nunca llegaron, porque en esta realidad, no existía quien enfrentara a Piccolo Daima. No había guerreros, ni leyendas que se alzaran en defensa de los débiles. Solo quedaba el terror abrumador y la certeza de que el mundo estaba condenado. Así comenzó el apocalipsis, el ascenso de un demonio que no solo trajo destrucción, sino que rompió los cimientos mismos de la esperanza en la humanidad. En el corazón de una ciudad industrial, decenas de personas se aglomeraban en la plaza central, sus rostros reflejando la mezcla de confusión, miedo y desesperanza que los había llevado allí. Los parlantes dispuestos en cada esquina reproducían una transmisión oficial en la que un portavoz del gobierno, con voz temblorosa, aseguraba a la población que las fuerzas armadas estaban en camino para neutralizar la amenaza. Pero esas palabras resonaban huecas, casi una burla cruel para quienes ya habían presenciado el poder de la criatura. Nadie creía en esa promesa de protección. En medio de la multitud, un hombre joven, Hiroshi, observaba al cielo, esperando algo. Desde el desastre, había sentido una extraña tensión en el aire, como si el mismo mundo contuviera el aliento ante la presencia de aquella entidad. La última imagen que vio en televisión, antes de que las transmisiones se interrumpieran, fue la de Piccolo Daima, lanzando un rayo desde sus manos, un relámpago mortal que había reducido a un escuadrón militar entero a cenizas. ¿Crees que todo esto sea cierto?, le preguntó una voz trémula a su lado. Era una mujer mayor, de rostro surcado por arrugas de preocupación, aferrando con fuerza el brazo de Hiroshi. No lo sé, pero sé que nadie nos ayudará, respondió Hiroshi, sintiendo la crudeza de sus propias palabras, mientras miraba los rostros asustados de las personas a su alrededor. Y entonces, ocurrió. Un retumbar distante sacudió el aire, y de pronto, una figura se materializó en la distancia, caminando lentamente hacia la ciudad. Sus pasos eran deliberados, como si disfrutara la lenta agonía que su mera presencia provocaba en aquellos que lo observaban. Con cada paso, Piccolo Daima acercaba el apocalipsis a las puertas de la humanidad. El silencio cayó sobre la multitud. A lo lejos, las sirenas de alerta empezaron a sonar en desesperado intento de advertir a la población de lo inevitable. Pero no había refugio, no había esperanza. El demonio caminaba con la seguridad de un depredador que ya tenía a su presa acorralada. En un acto de valentía desesperada, un joven policía levantó su arma, apuntando al ser que avanzaba hacia ellos. «Detente. No des ni un paso más», gritó, su voz temblando mientras trataba de sostener el arma con firmeza. Pero Piccolo Daima simplemente se detuvo y lo miró con desdén. Así es como los humanos enfrentan la muerte, con juguetes inservibles y palabras huecas. Su voz resonó en el aire, profunda y cargada de una ira ancestral. Extendió su mano y, con un simple movimiento, el joven fue arrojado hacia atrás, impactando contra una pared cercana, su vida extinguida en un instante. El caos estalló. La multitud comenzó a correr en todas direcciones, gritando y empujándose en un intento desesperado de escapar de lo que sabían era inevitable. Pero Piccolo Daima no mostraba piedad. Observaba la escena con una especie de deleite sádico, deleitándose en el pánico que había sembrado, en el poder absoluto que ejercía sobre esas criaturas indefensas. Una madre intentaba proteger a sus hijos, abrazándolos con fuerza mientras murmuraba palabras de consuelo que ella misma no creía. Una pareja de ancianos se sostenía de las manos, aceptando en silencio que su final había llegado. Hiroshi, atrapado en medio de la estampida, no podía apartar la vista de la figura imponente que los acechaba. «Este mundo solo me pertenece a mí», murmuró Piccolo, levantando ambos brazos al cielo. Una energía oscura comenzó a condensarse alrededor de sus manos, formando una esfera negra, como un sol de destrucción pura. En cuestión de segundos, el poder que acumulaba era tan inmenso que el aire mismo parecía vibrar y distorsionarse, y los pocos que seguían observando sintieron como sus cuerpos eran empujados hacia atrás por la simple presión de aquella energía maligna.
En ese instante, Hiroshi entendió que estaban ante un ser que iba más allá de su comprensión, un demonio que no tenía razón para detenerse ni nadie que pudiera detenerlo. En su mente, solo quedaba una idea, una certeza dolorosa. La humanidad estaba completamente sola ante su propia extinción. Finalmente, Piccolo Daima liberó la energía en un estallido que iluminó el cielo nocturno, borrando en un parpadeo toda vida y estructura en un radio de kilómetros. La explosión resonó en las montañas y en el horizonte, marcando un antes y un después en la historia de la humanidad. Era el inicio de una era de oscuridad, y lo que alguna vez fue una civilización ahora se reducía a cenizas y escombros. A todos los habitantes del planeta Tierra, en las últimas 24 horas, hemos sido testigos de eventos catastróficos sin precedentes. Un ente identificado preliminarmente como Piccolo Daima, una criatura de origen desconocido y de poder devastador, ha emergido y ha comenzado a sembrar destrucción y muerte en diversas regiones del mundo. Hasta el momento, esta entidad ha causado la aniquilación de múltiples ciudades en cuestión de minutos, y nuestros sistemas de defensa se han demostrado completamente ineficaces ante su abrumador poder. No existen registros históricos, científicos o militares de un ser similar. Las evaluaciones preliminares indican que Piccolo Daima no solo posee una capacidad de destrucción inigualable, sino también una inteligencia que supera cualquier amenaza conocida. Su propósito es claro: erradicar la vida humana, y no hemos encontrado evidencia alguna de que tenga intención de detenerse. Ante esta situación, la Organización de las Naciones Unidas, en conjunto con líderes mundiales y expertos en seguridad global, ha clasificado la amenaza de Piccolo Daima como amenaza de nivel extremo, equivalente a un riesgo de extinción de la humanidad. Se ha establecido un estado de alerta máxima en todas las naciones del mundo. Las fuerzas militares y de seguridad de cada país están en disposición de defensa total, aunque reconocemos que nuestros intentos hasta ahora han sido vanos ante la magnitud de esta amenaza. Hemos perdido el contacto con las regiones más afectadas, y la única evidencia que poseemos son fragmentos de grabaciones y transmisiones, que muestran escenas de horror indescriptible. Exhortamos a toda la población a permanecer en sus hogares y refugiarse en lugares seguros. Absténganse de intentar enfrentarse a esta criatura. No existen armas conocidas en nuestro arsenal capaz de dañarla, y cualquier enfrentamiento directo resulta en una muerte instantánea. Les pedimos que mantengan la calma y se mantengan informados a través de los canales oficiales. Asimismo, hacemos un llamado urgente a cualquier individuo, institución o nación que posea información, tecnología o medios que puedan asistir en la contención de esta amenaza. Cualquier ayuda, sea científica o de otro tipo, será recibida y evaluada por los cuerpos de seguridad y los comités de emergencia designados. Estamos explorando todas las opciones posibles, aunque las probabilidades de éxito son inciertas. Finalmente, desde las Naciones Unidas, queremos expresar nuestras más profundas condolencias a todos aquellos que han perdido a sus seres queridos y a quienes han sido desplazados o afectados por esta tragedia. Sabemos que nuestras palabras pueden sonar vacías en un momento tan oscuro, pero aún guardamos la esperanza de que, juntos, encontremos una forma de sobrevivir. Repetimos: eviten el contacto con la criatura conocida como Piccolo Daima, manténganse en resguardo, manténganse unidos, y manténganse atentos a las comunicaciones de emergencia. Que todos los países, todas las personas y todos los líderes de este mundo escuchen este llamado. La humanidad está en sus horas más sombrías, y juntos, enfrentaremos lo que venga. En lo alto de una montaña devastada, una figura oscura y deforme se alzaba contra el cielo plomizo. Los restos de edificios humeaban a su alrededor, y las ruinas de la civilización yacían bajo su sombra imponente. Piccolo Daima, la encarnación del terror, observaba su propio poder con una sonrisa cruel. Sus ojos, cargados de odio y desdén, miraban el mundo con una mezcla de desprecio y satisfacción. Sin embargo, para Piccolo, la destrucción que había causado no era suficiente. Sabía que los humanos, débiles y temerosos, buscarían refugios y crearían defensas. Intentarían resistir, aunque fuera en vano. La idea le resultaba exasperante. Su misión no sería completa hasta que no quedara un solo rincón de la Tierra libre de su influencia.
La aniquilación de la humanidad debía ser absoluta. Con una calma inquietante, Piccolo Daima cerró los ojos y comenzó a concentrar su energía, una oscuridad pura y palpable que lo envolvía en una aura malévola. Su cuerpo tembló, sus músculos se tensaron, y un dolor brutal lo atravesó, un dolor que él mismo había provocado con un único propósito: dar vida a su progenie. De su boca comenzó a surgir una baba oscura, espesa y con un olor putrefacto que impregnó el aire, llenándolo de un hedor insoportable. Piccolo abrió su mandíbula, y un grito gutural y distorsionado resonó en las montañas, como si el propio infierno estuviera desgarrando su garganta. Finalmente, expulsó un huevo. Era un objeto retorcido, cubierto de venas oscuras y pulsantes, que palpitaba con una vida siniestra y enfermiza. No satisfecho, Piccolo volvió a gritar, y un segundo nuevo surgió, luego un tercero y un cuarto. Uno a uno, estos engendros de odio fueron cayendo al suelo, emitiendo pequeños gemidos, como si cada uno tuviera una conciencia propia y una voluntad incuestionable de destrucción. Los huevos se quebraron, y de ellos emergieron sus hijos. Criaturas de aspecto grotesco y salvaje, con los ojos llenos de odio puro, listos para cumplir los deseos de su creador. Eran seres más pequeños que él, pero igual de aterradores. Sus cuerpos estaban cubiertos de escamas ásperas, y sus garras, afiladas como cuchillas, brillaban bajo la luz tenue. Algunos tenían alas de murciélago, otros poseían largas colas espinosas, y todos compartían el mismo color verde oscuro y los mismos ojos que reflejaban una sed insaciable de violencia. Estos eran los hijos de Daima, los instrumentos de su apocalipsis personal. Piccolo Daima observó a su descendencia con una sonrisa de satisfacción. Su legado, su verdadero legado, había comenzado. Cada una de esas criaturas era una extensión de su propia voluntad, una sombra de su odio que se multiplicaría por todo el mundo, sembrando muerte y desesperanza a donde quiera que fueran. Mis hijos, gruñó, su voz grave resonando como una sentencia, lleven mi caos a todos los rincones de este maldito planeta. No dejen que nadie se oculte, no dejen que nadie respire tranquilo. Que el mundo entero aprenda a temer el nombre de Piccolo Daima, hasta en sus últimos suspiros. Uno de sus hijos, de aspecto especialmente feroz, soltó un aullido inhumano, como si respondiera a las palabras de su creador. Sin dudarlo, las criaturas se dispersaron, lanzándose a las sombras, descendiendo por las montañas y adentrándose en las ciudades y pueblos, listos para cumplir su propósito. Por donde pasaban, el caos florecía. Los hijos de Daima no solo destruían edificios y asesinaban a quienes encontraban, ellos sembraban el terror de una forma mucho más insidiosa. Algunos entraban en los refugios, atrapando a familias enteras y dejando que sus gritos fueran oídos por aquellos que aún intentaban esconderse. Otros destruían los cultivos y las fuentes de agua, asegurándose de que no hubiera sustento posible en este mundo devastado. Y mientras el apocalipsis se extendía, los humanos comenzaron a comprender que no se enfrentaban a una simple criatura. Enfrentaban a una verdadera plaga, una marea oscura de muerte que no podría ser detenida. Los reportes de las naciones comenzaron a llenarse de relatos terroríficos. Personas desaparecidas, poblados enteros consumidos por un fuego extraño y verdoso que no dejaba rastro alguno de vida, refugios convertidos en tumbas colectivas. Las imágenes satelitales mostraban las sombras de las criaturas desplazándose rápidamente, y cada nuevo reporte parecía estar más cerca del anterior, como si ninguna barrera fuera suficiente para detenerlos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ya debilitado por la pérdida de múltiples sedes y la desmoralización de sus líderes, emitió un último comunicado de desesperación. Habitantes del planeta, estamos ante una amenaza sin precedentes. Estas criaturas, los engendros de la bestia llamada Piccolo Daima, están atacando sin misericordia. Pedimos a todos los ciudadanos que busquen refugio en zonas remotas, lejos de cualquier área urbana. La humanidad está ante una posible extinción, y cada esfuerzo por defendernos ha resultado en vano. Recuerden, estamos enfrentando algo que nunca debió existir en nuestro mundo. Las palabras no alcanzaban a describir el verdadero horror.
Lo que los líderes del mundo no mencionaban era el sentimiento de impotencia absoluta, la certeza de que ya no había un lugar seguro y que estos engendros, cada vez más numerosos, estaban más allá de cualquier capacidad de control. Mientras tanto, desde las sombras, Piccolo Daima observaba el avance de sus hijos, su risa resonando en las profundidades de la noche. La humanidad, con todos sus logros y su orgullo, estaba arrodillada ante él, y él no sentía más que un placer absoluto y visceral. El apocalipsis de Daima apenas había comenzado. Las noches en Japón, ya de por sí desoladoras en medio del caos causado por los hijos de Piccolo Daima, se volvieron aún más sombrías. En el cielo, apenas iluminado por débiles estrellas entre las nubes de humo y cenizas que cubrían la atmósfera, una luz brillante comenzó a destacarse. Un objeto desconocido avanzaba rápidamente, descendiendo a través de la oscuridad con una estela ardiente que partía al cielo como un relámpago. La gente que aún buscaba refugio en las aldeas cercanas vio el fenómeno, y un murmullo de terror y curiosidad recorrió a los que lo presenciaban. El bólido cruzó los cielos con una velocidad inimaginable y, finalmente, impactó en lo alto de las montañas que separaban a los habitantes de la amenaza directa de los engendros de Piccolo. El estruendo del impacto hizo temblar la tierra a kilómetros de distancia, y una nube de polvo y rocas se elevó en el horizonte como el eco de una explosión nuclear. Por un momento, todo fue silencio. Las criaturas de Piccolo, usualmente activas y violentas, parecieron detenerse, como si también fueran capaces de sentir esa energía desconocida que irradiaba desde el cráter recién formado. La atmósfera se llenó de una tensión extraña, como si incluso el aire estuviera esperando el próximo movimiento de aquel visitante inesperado. En medio de los restos de roca fundida y tierra humeante, yacía un niño de cabello desordenado, oscuro y puntiagudo, que sobresalía de su cabeza en forma de una inconfundible palmera. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, su piel mostraba quemaduras y rasguños profundos, y el uniforme que llevaba puesto estaba prácticamente en jirones, manchado con restos de cenizas y polvo. Aún así, en medio de la devastación, sus ojos permanecían entreabiertos, revelando una mirada intensa, como si fuera incapaz de rendirse incluso en las circunstancias más desesperadas. Este niño, apenas consciente, comenzó a moverse lentamente. Un quejido bajo surgió de su garganta mientras intentaba levantar su pequeño cuerpo, apoyándose en una roca cercana. Su expresión, aunque agotada, reflejaba una determinación insólita, como si estuviera completamente ajeno al miedo que había dominado al resto de la humanidad desde la llegada de Piccolo Daima. Mientras recuperaba la compostura, una tenue pero perceptible aura dorada lo envolvió por un instante, parpadeando débilmente antes de desvanecerse. Aquella energía, aunque inestable y apagada, emanaba una sensación de poder inmenso, algo que ningún humano normal podría poseer, una esencia que podría rivalizar incluso con el propio Daima. ¿Dónde estoy?, murmuró el niño, su voz débil, pero llena de una resolución que parecía innata. Miró a su alrededor, sin reconocer el lugar donde había caído, pero consciente de que algo oscuro y antinatural se cernía sobre el mundo en el que ahora se encontraba. En ese mismo instante, una familia que había estado observando desde la distancia se acercó, cautelosa pero movida por una mezcla de curiosidad y compasión. No era común ver a un niño solo y herido en medio de una zona tan devastada. Uno de los adultos se arrodilló junto a él, intentando evaluar su estado mientras hablaba con voz suave. ¿Estás bien, pequeño? ¿Quién eres? ¿Qué te pasó? El niño alzó la vista, con una expresión que alternaba entre la confusión y la concentración intensa, como si estuviera luchando por recordar algo crucial. Finalmente, después de unos segundos de silencio, murmuró: «Soy Kakaroto». El nombre salió de sus labios con firmeza, pero también con una tristeza inexplicable, como si el simple hecho de pronunciarlo trajera consigo una carga que aún no comprendía. Sin embargo, aquel nombre resonaba con una fuerza que impactó a los que lo escucharon, como si estuvieran presenciando algo mucho más grande de lo que sus mentes podían comprender. Mientras tanto, lejos de las montañas y de la caída de este extraño niño, Piccolo Daima también percibió aquel destello de energía que emergió brevemente desde el lugar del impacto. Su rostro, usualmente lleno de arrogancia y desprecio, mostró una ligera inquietud.
Piccolo sabía que esa energía no era normal. Su instinto le decía que representaba una amenaza, una chispa que podría desafiar la oscuridad que había traído a este mundo. Con una sonrisa que ocultaba la intriga y el desdén en igual medida, Piccolo extendió sus brazos hacia el cielo y dejó escapar un rugido ensordecedor. Ordenó a sus hijos, los engendros que ya se esparcían por las tierras y ciudades en ruinas, que se dirigieran hacia la montaña, hacia aquella energía que él mismo deseaba destruir antes de que pudiera interferir con sus planes. Mis criaturas, vayan, traigan la cabeza de quien sea que haya osado invadir mi dominio. Que no quede rastro de su existencia. Quiero que todo el mundo recuerde que no hay fuerza que pueda retar al verdadero rey de esta tierra. Los engendros soltaron gritos salvajes, y uno a uno, comenzaron a moverse hacia el epicentro del impacto, sus ojos brillando con una luz enfermiza. Para ellos, esto no era más que otro objetivo, otro obstáculo que aniquilarían sin misericordia. Aceleraron su paso, sus formas monstruosas deslizándose entre las sombras, dejando una estela de destrucción mientras avanzaban. En las montañas, Kakaroto, o como él mismo se había presentado, sintió el peligro acercándose. Aunque su memoria estaba fragmentada y sus pensamientos eran un caos de imágenes borrosas, su instinto le decía que debía estar alerta, que aquel mundo estaba lleno de amenazas que requerían toda su fuerza y concentración. Con cada segundo que pasaba, su cuerpo recuperaba algo de energía, y aunque las heridas aún dolían, su voluntad de pelear se encendía. De pie sobre una roca, miró al horizonte y respiró profundamente. La aura dorada volvió a rodearlo, aunque era apenas una sombra de lo que alguna vez había sido. Este mundo desconocido estaba envuelto en una oscuridad profunda, y aunque no sabía exactamente qué lo esperaba, sintió en su corazón una sola cosa. Él había llegado para combatir a cualquier tipo de oponente, sin importar el costo. La sombra del apocalipsis se extendía, pero por primera vez, la humanidad tenía una pequeña chispa de esperanza, aunque fuera la más tenue y frágil. Kakaroto observó con ojos entrecerrados como una sombra se movía a través de los árboles, acercándose a él. Su instinto animal, tan latente en su ser, se activó ante aquella presencia amenazante. No sabía quién o qué era, pero podía sentir que se acercaba con intenciones asesinas. Sin dudarlo, su cuerpo reaccionó. Sus músculos se tensaron, sus manos se cerraron en puños firmes, y una energía oscura y turbulenta comenzó a arremolinarse a su alrededor. Aquella fuerza salvaje que había residido en su interior desde su nacimiento empezaba a manifestarse, liberando el poder de un guerrero Saiyan en su forma más cruda y primitiva. La bestia que emergió de entre los árboles era una de las horrendas criaturas engendradas por Piccolo Daima. Una aberración de garras afiladas y ojos desprovistos de cualquier traza de humanidad. Al ver a Kakaroto, la criatura emitió un rugido bajo, ensordecedor, cargado de odio y hambre de destrucción. La bestia se lanzó hacia él, su mandíbula abierta, lista para devorarlo. Pero Kakaroto no se movió. Con una sonrisa torcida y sus ojos llenos de una extraña mezcla de rabia y satisfacción, permaneció quieto hasta el último segundo. En el instante exacto en que la criatura estuvo a punto de alcanzarlo, su cuerpo se movió con una velocidad y precisión inhumanas. Su brazo se levantó y, de un solo golpe, perforó el pecho de la bestia, destrozando sus órganos internos con un crujido nauseabundo. La criatura emitió un último aullido de dolor antes de desplomarse, inerte, sobre el suelo. Su sangre oscura y viscosa cubría el brazo de Kakaroto, quien apenas mostró alguna reacción de asco o sorpresa. Al contrario, parecía deleitarse con la fuerza bruta que acababa de desatar, con la sensación de poder absoluto que corría por sus venas. Fue en ese momento que los miembros de la familia que lo habían encontrado en el cráter se acercaron, intentando entender qué había sucedido. Sus rostros reflejaban una mezcla de miedo y desconcierto, incapaces de procesar la brutalidad que acababan de presenciar. Uno de ellos, una mujer mayor, intentó hablarle en voz baja, con cuidado. «Pequeño, ¿estás bien? ¿Qué fue eso que hiciste?» Kakaroto giró la cabeza lentamente hacia ellos, sus ojos brillando con una ferocidad casi animal. No entendía las palabras que le dirigían, ni tampoco le importaba. Para él, aquellos humanos no eran diferentes de la criatura que acababa de derrotar.
Un instinto oscuro y primitivo lo impulsaba a atacar, a eliminar todo lo que se interpusiera en su camino. La memoria de su misión original como Saiyan aún residía en su subconsciente: conquistar y destruir. Sin previo aviso, se lanzó sobre la mujer que había hablado, su velocidad tan impresionante que apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Sus manos, pequeñas pero increíblemente fuertes, se cerraron alrededor del cuello de la mujer. Con un movimiento brusco y despiadado, la alzó en el aire y la arrojó contra una roca, rompiendo sus huesos con un impacto seco y desgarrador. El resto de la familia gritó, retrocediendo aterrorizados, pero Kakaroto ya estaba sobre ellos. Su rostro mostraba una expresión de absoluta furia y satisfacción, su boca curvada en una sonrisa perversa. No había rastro alguno de compasión o empatía en sus acciones. Era una máquina de destrucción, y ahora había encontrado a sus próximas víctimas. Con movimientos rápidos y precisos, acabó con cada uno de ellos, uno tras otro, sin darles tiempo para escapar. Los golpeó, los lanzó al suelo, los despedazó con la facilidad con la que un depredador ataca a su presa. La sangre cubría su cuerpo, sus manos y su rostro, pero él no mostraba signo alguno de detenerse. Cada golpe, cada acto de violencia, parecía liberar una parte de aquella ira acumulada en su interior, un odio latente hacia un mundo que no entendía y que solo merecía ser destruido. Cuando el último de ellos cayó, Kakaroto se detuvo por un momento, respirando pesadamente mientras observaba los restos de su carnicería. Su expresión cambió, pasando de una furia desenfrenada a una calma casi perturbadora. Miró sus manos cubiertas de sangre, parpadeando como si apenas estuviera comenzando a comprender lo que había hecho. Sin embargo, todavía tenía una sed de sangre extraña que no podía comprender, aunque intentó pedir perdón, la cara sin miedo y ira hacia él, se reflejaba. Kakaroto desconcertado, caía al suelo desmayado, y sin poder hacer mucho porque se desgastó bastante. Jun, ya veo, así que esto fue lo que ocurrió. Una aberración. Una distorsión absoluta en la estructura misma de la cosmología. Esto, jamás debió suceder. Piccolo Daima, un simple demonio, jamás debió alzarse con la victoria. Una línea temporal quebrada, una ramificación maldita que contaminó este rincón del omniverso, un omniverso oscuro, pero ya he corregido ese error. Esa miserable línea temporal ha sido erradicada. Eliminada como la peste que era, aunque, he notado algo más, algo que trasciende esa anomalía. El omniverso entero, lentamente, se inclina, se arrodilla ante la oscuridad. Es como un cáncer, silencioso, implacable, que se extiende a través de realidades enteras, consumiendo las raíces de la existencia misma. Y no sé si esto ha sido obra del autor, o de alguna voluntad ajena, pero está ocurriendo. Y pronto, ni siquiera yo podré ignorarlo. Qué patético, hasta las creaciones más vastas caen ante la entropía.